El gobierno está satisfecho con los resultados de la consulta popular. El presidente Noboa ha recalcado que están en el camino correcto y que lo único que se busca es un mejor futuro para el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Juan Pablo Ortiz, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, para hablar sobre los resultados de la consulta popular, cómo dar viabilidad a lo resuelto, a lo aceptado por los ecuatorianos. Le consultamos enseguida. Doctor Ortiz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fausto, y un saludo a toda tu audiencia. Hay preocupación en unos casos, hay quienes han dicho que se va a requerir de viabilizar muchas de las decisiones que se tomaron en esta consulta popular a través de la Asamblea Nacional, y allí viene un problema: la gobernabilidad, la falta de acuerdos, de esta ruptura que ha habido entre el oficialismo, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, por ejemplo, que podrían haber sido una importante mayoría para aprobar algunas reformas. Pero hay quienes dicen también que lo planteado en las urnas es de ejecución inmediata. Querido Fausto, yo concuerdo con las personas que dicen que es de aplicación inmediata, al menos las preguntas referentes a la reforma, al referéndum, a la reforma parcial de la Constitución. Estas son el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, para lo cual únicamente se necesitaría un decreto ejecutivo previo a una reunión existente del COSEP. Con eso se daría viabilidad y las Fuerzas Armadas inmediatamente pasarían a apoyar a la Policía Nacional. Incluso yo considero que este apoyo tendría que ser, inclusive cuando así lo necesite, en las cárceles. Luego, sobre el tema de la extradición de ecuatorianos, al haber sido también aprobado esta pregunta, que si mal no recuerdo, la pregunta 2, es la vieja. Dentro de los anexos se indicaba que también se reformaba el artículo 5 de la ley de la ley de extranjería, que cambiaba la palabra para la extradición de extranjeros por personas. Entonces esto también se tiene que aplicar inmediatamente. Ahora, lo que yo sí creo es que el gobierno también, el presidente Noboa, tendrá que ponerse a negociar nuevamente todo lo que son los convenios o acuerdos de extradición que tiene suscritos con diferentes países. Ahí habría que ver cómo están estructurados para que también empezar a aplicar el tema de la extradición para personas. Es decir, no es necesario exclusivamente que un país X requiera a este ecuatoriano para procesarlo y que opere la extradición bajo la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino que debe haber previamente estos convenios de extradición con esos países. Ya hay convenios de extradición firmados, habría que ver cómo están aquellos. No obstante, si es que un país requirente solicita la extradición de un ecuatoriano, pongamos un ejemplo ahora, ahora que está en boga el juicio de Polit y todo lo que salió, supongamos que Estados Unidos requiere a Jorge Glass ahora. Se lo tiene que conceder, habría que ver cómo están también los acuerdos, pero ya cabe la extradición inmediata. Lo mismo con el señor Colón Pico, ahora que fue detenido con muy buen trabajo de la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior. Entonces, hay que ir revisando para evitar que pueda haber algún tipo de conflicto y algún tipo de problema al respecto. Y finalmente, sobre las judicaturas especializadas, que esas también tenían que ser aplicadas de manera inmediata, en el anexo se da un año para que se las crea. Yo sí sostengo que el hecho de crear judicaturas especializadas no es que va a mejorar a la justicia en general. Lo que va a mejorar a la justicia es la preparación de los jueces, pero sobre todo la certeza en la aplicación de la ley. Pero claro, todo esto va a ser un proceso largo que va a tener
que se va a tener que dar dentro de un año y que tiene que estar a cargo del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia. Ahora bien, con respecto al establecimiento de estas judicaturas especializadas en materia constitucional, si bien la intención de fondo, la esencia de esta pregunta tiene que ver con evitar el abuso de las garantías, tal como hemos visto ya en los casos del propio Jorge Glass, en los casos, por ejemplo, del exalcalde Jorge Yunda, entre otros, quienes en su momento abusaron de garantías jurisdiccionales, que han pedido habeas corpus, acciones de protección de manera abiertamente irregular. Se supone que esta es la idea, evitar eso, pero la especialización de quienes estén a cargo de estas judicaturas no necesariamente nos garantiza el no abuso de estas garantías, porque las garantías se concedieron en base a la corrupción, no a la falta de conocimiento. Y justamente es aquello hacia donde yo quería también ir. Se pueden crear estas judicaturas especializadas, pero si los jueces no son probos, vamos a seguir en vamos a quedar exactamente lo mismo. Va a seguir un abuso total de las garantías, y los jueces van a decidir o emitir su fallo al mejor postor, lastimosamente, tal y como ya sucedió y quedó claramente establecido en los diferentes casos que estuvo metido el narcotraficante Norero, ayudándole a su compinche Jorge Glass. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es también todo lo que son códigos de ética, y empezar a aplicar todo, educación e implementar todo lo que son principios, fomentar el tema de principios a los jueces, para que con ello evitar este tipo de cosas. Insisto, la creación de judicaturas especializadas, si es que no está en manos de gente proba, no va a servir absolutamente de nada. Y para eso el Consejo de la Judicatura tendría que llevar el proceso, un proceso muy exhaustivo, y verificar, entre otras cosas, todo lo que son, primero, calidad de fallos de la gente o calidad de publicaciones que tengan al momento de hacer los concursos. Yo sí sostengo que la UAFE y el Servicio de Rentas Internas deberían hacer una investigación exhaustiva de los bienes que tiene, que vayan a ser los postulantes en general, y no digo solo para los jueces de las judicaturas especializadas. Considero yo que se tiene que hacer una evaluación de todos los jueces del país después de todo lo que hemos visto, con repugnancia de lo que ha sacado a la luz la Fiscalía General del Estado de estos jueces de bolsillo, títeres del derecho. Pero poniéndose la mano en el corazón, como usted dice, ¿es posible llegar a esto, tomando en cuenta que hoy por hoy el Consejo de la Judicatura ha emprendido un concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia? Tienen algo más de 200, creo que son 266 los postulantes. Un trabajo que no es menor, un trabajo que es complicado. Emprenderá ya en los próximos días en la convocatoria para designar al menos a 500 jueces de primer nivel y de tribunales y jueces provinciales a nivel nacional. Un proceso que le costará muchísimo, aparte de los recursos, trabajo, tiempo. Y ahora, por mandato de los ciudadanos, crear estas judicaturas especializadas, nuevo concurso para jueces especializados para poder armar estas judicaturas, creo que va a ser muy complicado y tiene un año. Inclusive podrían utilizar, si es que desean los postulantes, también podrían alzarse para ser jueces de estas judicaturas especializadas. Con eso se puede ganar tiempo. Pero es lo que corresponde. Así está establecido, al menos así fue dada la consulta popular, y coincidió también con todo lo que ha estado pasando por demora para la designación de todo lo que son los jueces de la Corte Nacional de Justicia, así como la de los jueces de diferentes unidades especializadas en el tema de jueces. Ahora, se tiene que hacer esto, se lo tiene que hacer. Y se tiene que llegar, y el Consejo de la Judicatura tiene que llegar a poner a las mejores personas. Y estoy convencido, y ahora yo tengo mucha fe en este Consejo de la Judicatura. He visto que está trabajando correctamente para cumplir con todos estos concursos. Lo que sí creo es que ahora la sociedad, corresponde a los ciudadanos también empezar a concursar, a los buenos ciudadanos
que empiecen a concursar para este tipo de concursos. ¿Por qué digo los buenos ciudadanos? Porque ya es hora que la gente buena, la gente que está preparada, empiece a ocupar cargos públicos. Veo que ahora mucha gente joven, preparada y también que es decente, se está inmiscuyendo también en todo lo que son las decisiones del país. Y eso es importante. Y así es. Para ir un poco más brevemente, doctor Ortiz, la pregunta G habla de el incremento de las penas de varios de los delitos. Para esto se requerirá necesariamente de la Asamblea y una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Sí, a ver, para todo lo que es incremento de penas y todo lo que es ciertos trabajos y la tipificación de nuevos tipos de delito, estoy de acuerdo que ahora vamos a tener un problema de gobernabilidad con todo lo que ha pasado con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano. Es decir, en estas podría haber un tropiezo en la Asamblea Nacional cuando se requiera estas reformas. Me refiero a la pregunta G, a la pregunta H también, con el cumplimiento de la totalidad de la pena en los centros de rehabilitación. Justamente aquello, de acuerdo a cómo estaba establecida la pregunta, o referente de este tipo de asuntos, lo que tiene ahora la Asamblea Nacional es 60 días para debatir. Primer debate. Ahora, lo curioso es que en este caso, el tiempo que tenía la Asamblea era 90 días, que es el plazo normal, ahora bajaron a 60 días para poder debatir. ¿Qué pasa si es que no llegan a un acuerdo? ¿Qué pasa si es que no entran en vigor o no son aprobadas dentro de la Asamblea? Ahí sí considero que la Corte Constitucional tiene que hacer un seguimiento a su fallo para que la Asamblea emita las normas correspondientes. Acorde fue la voluntad popular. So pena de un incumplimiento. Ellos están obligados a emitir todo lo que es el incremento de penas, tal y como está establecido en la consulta, y la tipificación de los delitos como está establecido en la pregunta J. Exactamente, son las preguntas G, H, I, que se refiere al delito de tenencia o porte de armas, y la J con respecto a que las armas y partes o piezas de explosivos y municiones pasen ya a uso de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Creo que está claro, lamentablemente podría haber un tropiezo, y allí, en ese caso, la última palabra la tendría la Corte Constitucional. Ese es mi criterio, y la Corte Constitucional tiene que hacer valer todo lo que es la voluntad del pueblo, ya no la voluntad de los asambleístas, porque en principio los asambleístas tienen que aplicar y tienen que legislar acorde fue la voluntad del pueblo. Entonces tiene que salir de ahí un cuerpo normativo debatido, pero no puede salir tampoco cualquier cosa o cualquier porquería como ellos podrían suponer o querer hacer. Eso es lo que me preocupa, pero la Corte debería estar haciendo seguimiento a su fallo. Completamente claro, Juan Pablo. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y darnos un poco de luces respecto de lo que podría pasar de aquí en más, una vez que se han aprobado 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y referendo. Nuevamente, gracias. A ti, Fausto, muchas gracias y espero verte pronto. Gracias. Ha sido el doctor Juan Pablo Ortiz, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, hablando sobre cómo dar viabilidad a lo aprobado por los ecuatorianos en las urnas. En algunos casos serán temas de ejecución inmediata, por ejemplo, entre otros, el tema de la extradición, y otros requerirán necesariamente de una aprobación de reformas en la Asamblea Nacional. Si es que hay un impedimento allí, precisamente por las diferencias políticas, las rupturas de los acuerdos, de estos pactos con los que inició el gobierno, pues la última palabra la podría tener la Corte Constitucional, según el doctor Juan Pablo Ortiz. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando